El sonido de un motor V8 de 7 litros, acelerando a fondo, es una de las experiencias físicas más difíciles de describir a quien no la ha vivido directamente. No es simplemente ruido, es una presión que se siente en el pecho antes de escucharse por los oídos, una vibración que sube por el asiento y por el volante, y que comunica, sin necesidad de ningún velocímetro, que lo que está ocurriendo debajo del cofre es algo que ningún motor de 4 cilindros puede aproximar. Esa experiencia duró exactamente 9 años en la historia del automóvil americano, entre 1964 y 1973, antes de que el gobierno de Estados Unidos, las compañías de seguros y la crisis del petróleo se combinaran para apagarla. Esta es la historia de los 10 muscle cars más poderosos que esa época produjo y que el Estado americano destruyó antes de que alcanzaran su máximo potencial. Número 10. El Chevrolet Camaro Z28 de 1969. En 1967, cuando Chevrolet lanzó el Camaro como respuesta directa al Ford Mustang que había revolucionado el mercado desde 1964, nadie anticipaba que apenas 2 años después existiría una versión de ese mismo carro capaz de competir en igualdad de condiciones contra los monoplazas de la Fórmula 1 de finales de los 60 en términos de tecnología de motor. El Z28 de 1969 tenía un motor de 5.7 litros con 360 caballos de fuerza, número deliberadamente subvaluado por Chevrolet para no activar las sobretasas de los seguros, caja de 4 velocidades manual, suspensión ajustada para circuito y frenos de disco en las 4 ruedas cuando la mayoría de los carros de esa época todavía tenían tambores. Era un automóvil de carreras con matrícula de calle, diseñado específicamente para competir en la categoría Trans Am de las series de automóviles de turismo americano. Lo compraba el joven americano de 25 años que sabía la diferencia entre caballos brutos y caballos netos, que leía las especificaciones técnicas de Car and Driver antes de tomar cualquier decisión, y que podía costear tanto el precio del carro como las primas de seguro que los actuarios ya comenzaban a elevar para este tipo de modelo. En México, el Camaro llegó a conocerse principalmente a través de las revistas automotrices americanas que circulaban entre los aficionados al motorsport y a través de las películas americanas de finales de los 60, donde el carro aparecía como símbolo de una juventud que no existía en las calles mexicanas, pero que la pantalla hacía perfectamente imaginable. El Camaro Z28 de 1969 pasó a producción de 1970, con motor actualizado de 360 caballos en especificación de calle. Para 1972, ese mismo motor producía 255 caballos. En 3 años, la EPA y las compañías de seguros habían cortado 105 caballos de fuerza de un motor que no había cambiado su cilindrada. Lo que queda del Camaro Z28 de 1969 son uno de los objetos de colección americano más buscados del mundo hispano, con unidades bien conservadas alcanzando entre 60 y $100,000 en subasta. El Camaro Z28 también tiene una historia específica con México, que va más allá de las revistas importadas. Durante los años 70, algunos de los pilotos mexicanos que participaban en las primeras carreras del Autódromo Hermano Rodríguez en categorías de turismo, utilizaron motores derivados del Z28 en sus preparaciones locales, importando componentes específicos a través de los mismos canales informales que hacían llegar las piezas de tuning americanas al país. Esa conexión técnica entre el músculo americano y el automovilismo mexicano de base es uno de los capítulos menos documentados de la historia del motorsport nacional. Del Camaro que perdió 1/3 de su potencia en 3 años, al muscle car que Pontiac diseñó específicamente para que ninguna regulación pudiera ignorarlo completamente, hay una diferencia entre rendirse ante las reglas y resistirlas hasta el último momento posible. Número 9. El Pontiac GTO Dodge de 1969. El nombre era una provocación deliberada. En 1969, cuando la serie de televisión Laugh-In, el programa de comedia más visto de Estados Unidos en esa época, tenía un sketch recurrente con el personaje del juez que decía frases que se habían vuelto parte del vocabulario popular, Pontiac eligió ese nombre para la versión más extrema de su ya legendario GTO, el Dodge, motor de 400 caballos de fuerza en la especificación Ram Air 3. Opción de 436 con el Ram Air 4, colores naranja y amarillo que hacían imposible no verlo en la carretera, alerón trasero y calcomanías que lo diferenciaban visualmente de cualquier otro carro en el mismo semáforo. El Pontiac GTO había sido el carro que prácticamente inventó la categoría del muscle car en 1964,
cuando John DeLorean, el mismo ingeniero que años después fabricaría el DeLorean de MC-12 de Regreso al Futuro, colocó un motor de gran cilindrada en un modelo de tamaño mediano, en lo que era una violación deliberada de las reglas internas de General Motors, que prohibían esa configuración en carros de menos de 5.000 libras. La versión Dodge de 1969 fue la respuesta de Pontiac a la pregunta de hasta dónde podía llevarse ese concepto, antes de que la regulación lo hiciera imposible. El GTO Dodge también dejó una huella específica en la memoria colectiva latinoamericana, a través de un canal que sus creadores no anticiparon, la música. La banda de rock americano Grand Funk Railroad grabó en 1969 una canción llamada simplemente GTO, que circuló en las radios de rock de toda América Latina, construyendo una asociación entre ese nombre específico y una energía cultural que trascendía cualquier conocimiento técnico sobre el automóvil. Para el joven latinoamericano de 1970 que escuchaba esa canción, el GTO era antes que nada un sonido y solo después un automóvil. Para 1974, el GTO había sido tan desmantelado por las regulaciones de emisiones y las presiones de las aseguradoras que Pontiac lo descontinuó silenciosamente después de vender apenas 7.700 unidades ese año. La versión de 1969 se vendió en más de 72.000 unidades. Lo que queda del Dodge son algunos de los muscle cars más fotografiados en todos los encuentros de clásicos americanos que se celebran en México y en toda América Latina. Del Dodge, que murió de regulación, al Dodge, que murió de abandono corporativo, después de haber sido el muscle car más radical que Chrysler jamás produjo, hay una diferencia entre ser matado por el sistema y ser abandonado por quien te creó. Número 8. El Dodge Challenger RT 426 Hemi de 1970. El año 1970 fue el año cumbre de los muscle cars americanos, el momento en que todos los fabricantes empujaron sus motores al límite máximo disponible antes de que las regulaciones de la Clean Air Act del mismo año comenzaran a apretar. El Dodge Challenger había llegado al mercado apenas un año antes, en 1969, pero fue la versión de 1970 con el motor 426 Hemi la que definió al modelo como leyenda permanente. El 426 Hemi era una pieza de ingeniería que los propios ingenieros de Chrysler describían internamente como demasiado potente para uso cotidiano. Cámaras de combustión hemisféricas que permitían una eficiencia de llenado que ningún diseño convencional podía aproximar. 425 caballos de fuerza en especificación oficial de calle, cifra que los especialistas de la época estimaban conservadora en al menos 50 caballos adicionales, y un precio de opción que duplicaba prácticamente el costo base del carro. Lo compraba el americano que no quería un muscle car, quería el muscle car que hacía que los demás muscle cars parecieran insuficientes. El Challenger también tiene una historia técnica específica que ilustra la guerra entre los fabricantes y las aseguradoras que definió el final de la era. Chrysler intentó durante 1970 y 1971 vender el Challenger con el 426 Hemi, bajo un acuerdo con algunas aseguradoras que aceptaban cubrir el vehículo a tasas razonables si el comprador completaba un curso de manejo certificado. El programa fue un fracaso comercial. Muy pocos compradores estaban dispuestos a tomar el curso, pero representa uno de los primeros intentos documentados de la industria automotriz americana de negociar directamente con las aseguradoras en lugar de simplemente capitular ante sus exigencias de deshabilitar los motores más potentes. En México, el 426 Hemi llegó a ser conocido a través de un canal completamente distinto al de las revistas automotrices, las películas de persecuciones de Hollywood. El Challenger en color naranja que protagonizó Punto Límite, 0, en 1971, se convirtió en uno de los automóviles cinematográficos más reconocibles en todo el mundo hispanohablante, construyendo una relación emocional entre el espectador latinoamericano y ese carro que la distancia geográfica y económica hacía imposible de otra manera. 1971 fue el último año en que el 426 Hemi estuvo disponible en un automóvil de producción de Chrysler. Lo que queda son unas pocas unidades del Challenger R/T 426 Hemi de 1970, que en subastas recientes alcanzan precios superiores a los $2 millones. Del Hemi que murió en 1971, al motor que el propio fabricante reconoció como el más potente de la era y que eligió no matar de inmediato, sino dejar morir lentamente, hay una diferencia entre el final abrupto y la agonía prolongada. Número 7. El Plymouth Roadrunner Superbird de 1970. Este fue el muscle car más extraño, más aerodinámico y más absurdo visualmente que Detroit jamás produjo para uso en calle.
y existió por una sola razón: ganar en NASCAR. En 1969, la nueva categoría de Super Speedways de NASCAR requería que los fabricantes vendieran un mínimo de 500 unidades de calle de cualquier modelo que quisieran correr en competición. Plymouth necesitaba un alerón trasero de más de 60 centímetros de altura y un morro alargado en forma de punta afilada para que su carro pudiera alcanzar las velocidades que el óvalo de Daytona requería. El Superbird de 1970 cumplió esas dos condiciones con una radicalidad que dejó a sus propios diseñadores sorprendidos. El alerón trasero medía 1,4 metros de altura, más alto que el propio techo del automóvil. El morro alargado añadía 44 centímetros al largo total del carro, y el conjunto completo generaba suficiente carga aerodinámica para permitir velocidades cercanas a los 325 km por hora en pista oval. Motor 426 Hemi de 425 caballos o 440 six-pack de 390, en un carro que en la carretera era prácticamente imposible de estacionar en cualquier lugar convencional porque el morro no cabía dentro de los cajones de estacionamiento estándar de la época. El Superbird también generó en México una historia de deseo específica que ningún otro muscle car de la era protagonizó con la misma intensidad. Richard Petty, el piloto de NASCAR que condujo el Superbird en la temporada de 1970, ganando 18 carreras ese año, era conocido en México a través de las transmisiones de carreras americanas que comenzaban a llegar fragmentariamente a través de los primeros canales de televisión por cable. Para el aficionado al motorsport mexicano de esa época, el nombre Petty y el Superbird eran prácticamente sinónimos, y la imagen del carro con ese alerón de 1 metro de altura, circulando a más de 300 km por hora en Daytona, representaba una versión del automovilismo que las carreteras mexicanas no podían ni aproximar. Se fabricaron 1920 unidades del Superbird en total. Vendieron tan mal durante 1970. La estética era demasiado extrema para el comprador promedio de muscle car, que Plymouth tuvo que ofrecer descuentos masivos para liquidar el inventario, y algunos concesionarios removieron los alerones y los morros para poder venderlos como Roadrunner estándar. Hoy, el Superbird completo y original alcanza entre $300 y $600,000 en subasta, y la historia de los concesionarios que removieron sus componentes aerodinámicos únicos es uno de los capítulos más lamentados del coleccionismo americano. Del Superbird, que fue demasiado radical para su época, al Oldsmobile, que fue demasiado potente para que las aseguradoras lo toleraran. Hay una diferencia entre el exceso de diseño y el exceso de motor, que definen dos maneras distintas de que un muscle car muera antes de tiempo. Número 6. El Oldsmobile 442W30 de 1970. Oldsmobile era la división de General Motors que se suponía debía vender carros para compradores más maduros, más conservadores, más racionales, más orientados a la comodidad que al rendimiento. El 442W30 de 1970 desafió completamente esa identidad con un motor de 455 pulgadas cúbicas, 7.4 litros y 365 caballos de fuerza oficiales, que los especialistas de la época estimaban más cercanos a los 400 en la realidad. La denominación W30 indicaba la inclusión de un sistema de inducción de aire frío específicamente diseñado para llevar aire exterior directamente a los carburadores en lugar del aire caliente del compartimento del motor, generando una densidad de mezcla que mejoraba sustancialmente el rendimiento en condiciones de pista. Las aseguradoras americanas de esa época habían comenzado ya a imponer sobretasas específicas para ciertos motores y configuraciones. El 426 Hemi llegó a tener primas que superaban el costo anual del propio carro para conductores menores de 25 años, pero el W30 de Oldsmobile operaba en un territorio ligeramente más discreto que el Hemi de Plymouth o el LS6 de Chevrolet, lo que lo hacía técnicamente asegurable para un segmento ligeramente mayor de compradores. El Oldsmobile 442W30 también ilustra perfectamente la hipocresía corporativa que caracterizó el final de la era. Oldsmobile publicaba en sus catálogos de 1970 la cifra de 365 caballos para el motor W30, sabiendo que la cifra real era considerablemente superior. Esa subvaluación sistemática, practicada por prácticamente todos los fabricantes americanos de performance de esa época, era una respuesta directa a las tablas actuariales de las aseguradoras que calculaban las primas basándose en los números oficiales del fabricante. La pregunta que ningún periodista de la época formuló directamente a ningún ejecutivo de Detroit fue simple: si los motores realmente producían lo que los fabricantes decían,
¿Por qué las revistas especializadas consistentemente medían más en sus pruebas independientes? La respuesta era obvia para todos los involucrados y nadie la pronunció en voz alta, porque hacerlo habría destruido el único mecanismo que permitía a los fabricantes seguir vendiendo sus modelos más potentes a precios de seguro razonables. Para 1975, el mismo motor de 455 pulgadas cúbicas producía 110 caballos, de 365 a 110 en 5 años, una reducción del 70% de la potencia original sin cambiar la cilindrada del motor. Esa cifra, más que cualquier otro dato de esta lista, ilustra con precisión quirúrgica lo que la EPA y las regulaciones de esa década hicieron con la era dorada del muscle car americano. Lo que queda son las unidades bien conservadas del 442W30, que en encuentros de clásicos americanos en Guadalajara y en la Ciudad de México generan más conversación que prácticamente cualquier otro automóvil de esa época. El Buick GSX también tiene un capítulo específico en la historia del coleccionismo latinoamericano, que ilustra cómo estos automóviles llegaron eventualmente al mercado mexicano de alta gama. Durante los años 90 y 2000, cuando las regulaciones de importación de vehículos clásicos en México se flexibilizaron parcialmente, algunos coleccionistas de la Ciudad de México y de Guadalajara comenzaron a importar GSX y otros muscle cars de la era dorada a través de importadores especializados que operaban en la frontera con Texas. El GSX específicamente fue buscado por coleccionistas que lo conocían principalmente a través de libros y revistas, pero que habían desarrollado el criterio técnico para apreciar que su combinación de exclusividad de producción y rendimiento real lo colocaba entre los muscle cars más interesantes de toda la era. Del Oldsmobile que perdió el 70% de su potencia en 5 años, al Buick que produjo el momento de resistencia más extraordinario contra las regulaciones que ningún fabricante americano de esa época protagonizó, hay un escalón final hacia el acto de rebelión corporativa más notable de toda la era. Número 5. El Buick GSX Stage 1 de 1970. Si el Oldsmobile 442 representaba la potencia discreta, el Buick GSX Stage 1 representaba algo completamente distinto, la demostración más pura de cuánta potencia podía extraerse de un motor de gran desplazamiento cuando los ingenieros decidían ignorar temporalmente cualquier consideración de emisiones o de asegurabilidad. El motor Stage 1 de 455 pulgadas cúbicas, 7.4 litros, fue evaluado de manera independiente por la revista Car and Driver en 1970. En 462 caballos reales, Buick lo listaba oficialmente en 360 caballos en especificación de calle para evitar las consecuencias regulatorias de números más altos, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 5.5 segundos y de recorrer el cuarto de milla en 13 segundos con 9 décimas. Buick fabricó solamente 678 unidades del GSX en todas sus versiones durante 1970. El carro era demasiado caro, demasiado raro y demasiado poderoso para el mercado masivo. Colores disponibles: amarillo Saturno o blanco Apolo, sin más opciones, porque los ingenieros de Buick que lo desarrollaron querían que la identidad visual fuera tan inequívoca como la mecánica. El Buick GSX Stage 1 fue la respuesta más sofisticada y más callada al problema que todos los fabricantes de muscle cars enfrentaban en 1970. ¿Cómo producir la máxima potencia posible, sabiendo que la regulación que iba a limitarla estaba ya firmada y en proceso de implementación? La respuesta de Buick fue hacerlo en silencio, bajos números oficiales de potencia, producción limitada, distribución discreta. Lo que queda del GSX Stage 1 son objetos de colección que en subastas especializadas alcanzan entre 150 y 250 mil dólares, mucho más de lo que cualquier comprador de 1970 habría podido imaginar. Del Buick que hizo su rebelión en silencio al Ford que la hizo con el motor más extraordinario que jamás salió de Dearborn, hay una diferencia entre resistir la regulación con discreción y resistirla con una pieza de ingeniería que nadie había intentado antes en un automóvil de producción. Número 4. El Ford Mustang Boss 429 de 1969. El motor Boss 429 nació de una exigencia de NASCAR, igual que el Superbird de Plymouth, pero su implementación en el Mustang requirió un nivel de modificación del vehículo que la propia Ford no podía realizar en sus líneas de ensamblaje convencionales. El motor era demasiado ancho para el compartimento del motor del Mustang estándar. Las tapas de válvulas chocaban con los McPherson de la suspensión delantera y tuvo que ser instalado
con los soportes de motor desplazados, los amortiguadores reubicados y múltiples componentes de la carrocería cortados y reformados. Ford contrató a la empresa Carcraft de Brighton, Michigan, para realizar esas modificaciones en cada unidad individualmente después de que salían de la línea de ensamblaje principal. 429 pulgadas cúbicas de cilindrada, 375 caballos oficiales que en realidad eran considerablemente más, cabezas de válvulas con cámaras de combustión semi-hemisféricas que la propia Ford describía internamente como las más eficientes que habían producido hasta ese momento. El mecánico joven americano que compró su Boss 429 en 1969 sabía que estaba comprando algo que ninguna cantidad de dinero adicional podía mejorar porque ya era lo máximo posible dentro de los límites del automóvil de calle. El Boss 429 también generó en México una cultura de respeto específico entre los mecánicos de alto rendimiento de la época. Los pocos talleres mexicanos que en los años 70 se especializaban en preparaciones de competición para los circuitos de la Fórmula K y las carreras regionales de turismo, conocían la reputación de las cabezas de válvulas del Boss 429 a través de publicaciones técnicas americanas y describían esa tecnología como el referente de lo que una culata de alto rendimiento debería lograr. Algunos intentaron replicar el diseño en motores locales con éxito parcial, creando una influencia técnica del motor americano sobre el tuning mexicano que nunca fue documentada formalmente, pero que se transmitió de mecánico a mecánico durante años. Ford descontinuó el Boss 429 después de 1970, 2 años de producción, 1969 y 1970, totalizando menos de 15,000 unidades en ambos años combinados. La razón no fue la falta de demanda, fue la decisión corporativa de no continuar pagando a Carcraft para modificar cada unidad individualmente, cuando las regulaciones que se avecinaban harían imposible mantener esas especificaciones de motor en cualquier caso. Lo que queda son unidades que en subastas recientes han alcanzado entre 120 y 200,000 dólares, con los ejemplares en colores originales documentados cotizados en el extremo superior. Del Mustang, con el motor más extremo que Ford jamás produjo en un carro de calle, al Plymouth, que llevó la experiencia de conducción del muscle car a su límite absoluto de violencia mecánica, hay un solo paso, el paso entre el límite técnico y el límite físico de lo que un ser humano puede manejar. Número 3. El Plymouth Hemi Barracuda de 1971. 1971 fue el último año en que el 426 Hemi estuvo disponible en un automóvil de producción regular de Chrysler. Plymouth lo sabía, y la versión del Barracuda con ese motor para ese último año de producción tiene un peso simbólico que va más allá de sus especificaciones técnicas. Se fabricaron exactamente 108 unidades del Plymouth Barracuda con motor 426 Hemi en 1971. 108 unidades en todo el mundo, motor de 425 caballos de fuerza en configuración de calle, con doble carburador de 4 cuerpos, árbol de levas agresivo y una sonoridad que sus propietarios originales describían como el sonido más satisfactorio que habían escuchado jamás salir de un automóvil de uso cotidiano. La carrocería del Barracuda de segunda generación, completamente rediseñada en 1970, era, según el consenso de los historiadores del diseño automotriz americano, el diseño más proporcionado y más bello que Plymouth había producido en toda su historia. El Hemi en esa carrocería específica, en ese año específico, con ese número de producción específico, creó una combinación que el mercado no supo apreciar en su momento. Se vendieron mal, la gente prefería opciones más económicas, y que hoy es considerada el santo grial del muscle car americano. El Plymouth Hemi Barracuda de 1971 también tiene una historia de mercado secundario que ilustra perfectamente cómo el coleccionismo automotriz americano funciona como inversión. Las 108 unidades originales fueron vendidas nuevas a precios que en promedio rondaban los $5,000, incluyendo el motor Hemi como opción adicional. Hoy, 55 años después, esas mismas unidades valen entre 3 y 5 millones de dólares. Eso representa una apreciación de entre 600 y 1,000 veces el precio original. Un rendimiento que ningún instrumento financiero convencional ha igualado en el mismo periodo de tiempo. Los propietarios originales que las conservaron sin saber exactamente lo que tenían, o los herederos que decidieron no vender cuando se pusieron de moda en los años 90,
Poseen hoy uno de los activos más rentables que un ciudadano privado americano podía haber comprado en 1971 por menos de lo que costaba un año de universidad en esa época. Hoy, una unidad bien conservada del Plymouth Hemi Barracuda de 1971 alcanza en subasta entre 3 millones y 5 millones de dólares. Las 108 unidades originales han sido rastreadas individualmente por coleccionistas y registros especializados. Cada una tiene historia documentada, cada una tiene un propietario identificado o una historia de desaparición investigada. En México ninguna llegó originalmente, pero algunos coleccionistas de alta gama han importado unidades en décadas posteriores a través de los canales que el coleccionismo americano de alta gama ha desarrollado para acceder a mercados que antes no tenían acceso directo. Del Hemi, que murió con 108 unidades, al Chevrolet, que murió con una historia que su propio fabricante prefirió no contar en su momento, por razones que tienen más que ver con contabilidad corporativa que con ingeniería. Hay un capítulo final de esta lista que define perfectamente por qué el año 1970 fue el año más brillante y más trágico de toda la era del muscle car americano. Número 2. El Chevrolet Chevelle SS454 LS6 de 1970. En el catálogo de opciones del Chevrolet Chevelle SS para el año modelo 1970 había una entrada específica, la opción LS6, que costaba $475 adicionales sobre el precio base del carro y que entregaba 450 caballos de fuerza en especificación de calle, el número más alto que Chevrolet jamás imprimió en un documento oficial de cualquier automóvil de producción hasta ese momento en su historia. Motor de 454 pulgadas cúbicas, 7.4 litros, relación de compresión de 11.25:1, árbol de levas de competición, culatas de flujo de alto volumen. La revista Car and Driver lo probó en 1970 y registró 13 segundos con 8 décimas en el cuarto de milla, lo que lo convertía en el automóvil de producción más rápido que ninguna publicación especializada americana había cronometrado hasta ese punto. El joven americano de veintitantos años que firmaba el contrato de compra de un Chevelle SS454 LS6 sabía que estaba comprando algo que iba a ser irrepetible, que la ventana que hacía posible esa combinación específica de motor, combustible con plomo y ausencia de catalizadores estaba cerrándose exactamente en ese momento. Algunos compradores de esa época han dicho en entrevistas posteriores que eligieron específicamente el modelo de 1970 porque ya sabían que 1971 iba a ser diferente. El Roadrunner 440 Six-Pack también tiene una historia de precio que ilustra la democracia del muscle car americano mejor que cualquier análisis de mercado podría hacerlo. En 1969, el precio base del Roadrunner con el 440 Six-Pack era de aproximadamente $3,300, significativamente menos que sus competidores directos con motores equivalentes de otras marcas. Plymouth lo había calculado deliberadamente así. El muscle car no debería ser únicamente para quien podía pagarse el equipamiento premium de Dodge o de Pontiac. Esa filosofía de accesibilidad, mantenida conscientemente a través de la eliminación de lujos que añadían costos sin añadir rendimiento, hizo del Roadrunner el único muscle car de la era que podía comprarse con el salario de un trabajador industrial americano de 2 años de ahorro. Ese acceso democrático al rendimiento extremo, la promesa de que no necesitaba ser rico para tener 450 caballos de fuerza, fue lo que lo convirtió en símbolo cultural antes que en objeto de colección. Tenían razón. El Chevelle SS454 de 1971 tenía el mismo motor, la misma cilindrada, el mismo nombre y 365 caballos de fuerza en lugar de 450. La Clean Air Act había entrado en vigor. La compresión había tenido que bajar para permitir el combustible sin plomo que los catalizadores requerían. 85 caballos de fuerza desaparecieron de un año a otro en el mismo motor. Para 1975, ese motor producía 240 caballos. En 5 años, la mitad de la potencia original había sido eliminada por regulaciones que Chevrolet no podía ignorar sin abandonar el mercado americano. Lo que queda del Chevelle SS454 LS6 de 1970 son unidades que alcanzan entre $80,000 y $150,000 en subasta, consideradas por muchos historiadores automotrices como el muscle car americano más perfectamente equilibrado entre potencia, diseño y accesibilidad que la era dorada produjo. Del Chevrolet que tuvo la máxima potencia oficial de la era, al Plymouth que la superó sin decírselo a nadie,
Hay una diferencia entre el poder declarado y el poder real, y esa diferencia define perfectamente el Muscle Car que corona esta lista como el más extraordinario y el más deliberadamente incomprendido de todos. Número 1. El Plymouth Roadrunner 440 Six-Pack de 1969. No es el más potente de esta lista en números oficiales. No tiene la historia cinematográfica del Challenger. No tiene el estatus coleccionable del Hemi Barracuda. Está en el primer lugar porque representa algo que ningún otro muscle car de la era representó con la misma coherencia. La demostración de que se podía tener el rendimiento de un automóvil de carreras genuino al precio de un automóvil de clase media americana. Cuando Plymouth lanzó el Roadrunner original en 1968, la estrategia era explícita y provocadora. El muscle car sin lujos, sin opciones innecesarias, sin el equipamiento costoso que había comenzado a inflar los precios de los modelos de la competencia. Motor 440 de 425 caballos, caja de 4 velocidades, bocina que sonaba como el personaje de la caricatura que le daba nombre, sin alfombra de lujo, sin consola central, sin radio de serie. La versión 440 Six-Pack de 1969 añadió 3 carburadores de 2 cuerpos al motor 440, elevando la potencia a un estimado real de 450 caballos, más que el Hemi en condiciones de uso cotidiano, según las pruebas de la época, a un precio significativamente menor que cualquier opción con el motor de competición. Era el truco más honesto que Detroit había hecho jamás. Más potencia por menos dinero, en una configuración que los talleres de tuning de la época describían como la base perfecta para extraer rendimiento adicional, sin necesidad de reemplazar el motor completo. En México, el Roadrunner llegó a conocerse principalmente a través de las caricaturas de la Warner Bros. Que circulaban en la televisión abierta. El Correcaminos y el Coyote eran parte del vocabulario visual de cualquier niño mexicano de los años 60 y 70, creando una asociación entre el nombre del carro y un tipo de velocidad imposible de atrapar que ninguna campaña publicitaria podría haber diseñado mejor. Esa conexión cultural indirecta entre el automóvil y el dibujo animado que le prestó su nombre y su bocina constituyó la única relación que la mayoría de los mexicanos de esa época tuvieron con uno de los muscle cars más importantes de la era. Para 1974, la Clean Air Act y la crisis del petróleo habían convertido al Roadrunner en un sedán de rendimiento ordinario que compartía nombre con su antecesor, pero ninguna de sus características definitorias. El 440 Six-Pack había desaparecido, el precio había subido, la velocidad había bajado, y Plymouth lo descontinuó en 1980 sin que casi nadie lo notara, porque el carro que merecía ese nombre ya había muerto 6 años antes por decreto federal. Lo que queda son las unidades de 1969 con el 440 Six-Pack original, algunas con la bocina todavía funcional que emite ese sonido característico, que en encuentros de clásicos americanos en México generan más reacciones emotivas que prácticamente cualquier otro automóvil de esa era, precisamente porque su historia llegó aquí por un camino completamente distinto al de cualquier otra máquina de esta lista. Lo que México vio de esa era: fragmentos en pantalla, sonidos en discos importados, fotografías en revistas que tardaban meses en llegar, fue suficiente para construir un amor genuino hacia algo que nunca estuvo al alcance. Y quizás por eso dura todavía. Porque las cosas que se aman de lejos, sin poder tocarlas, ni comprarlas, ni manejarlas, se aman de una manera que ningún objeto propio puede igualar completamente. Y en esa respuesta, en esos 9 años de potencia máxima antes del apagón, está todo lo que hace grande a la era del muscle car americano. No fue un accidente, fue una elección consciente de hacer lo mejor posible mientras todavía era posible hacerlo. Eso, al final, es exactamente lo que cualquier generación hace cuando sabe que algo está terminando y decide no rendirse hasta el último momento. Esa versión de libertad, la del motor grande, la carretera larga, la velocidad sin restricciones, fue exactamente lo que el gobierno americano decidió que era incompatible con el mundo que quería construir después de 1970, y lo hizo con la misma eficiencia burocrática con que los gobiernos suelen destruir las cosas que las personas aman, no de golpe, sino gradualmente, año a año, caballo a caballo, hasta que lo que quedaba ya no merecía el nombre que alguna vez tuvo. Esos 10 automóviles existieron en el momento preciso en que esa destrucción comenzaba, y su existencia fue, en cada caso, una respuesta a la pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que todos los ingenieros, diseñadores y compradores de esa época se hacían. Si esto va a desaparecer, ¿cómo lo hacemos lo mejor posible antes de que ya no sea posible? La respuesta fue el LS6, el Hemi, el Boss 429, el Superbird con su alerón de 1 metro. 10 respuestas distintas a la misma pregunta imposible.
Y esa relación imaginada, el afecto de lejos, el deseo sin acceso, la memoria de algo que nunca fue nuestro, pero que de alguna manera sentimos que nos pertenecía, es exactamente el mismo tipo de relación que México tiene con muchas de las cosas más importantes que el siglo XX produjo. El muscle car americano es, en ese sentido, una metáfora perfecta de la posición de México en el mundo industrial del siglo XX, fabricando partes para carros que nunca podría comprar, viendo por televisión un mundo de velocidad que las carreteras propias no admitían, sintiendo como propio algo que pertenecía a otro país y a otra economía. No es nostalgia por los carros, es nostalgia por la versión de libertad que esos carros representaban, una libertad que en México de los años 70 existía únicamente en la pantalla y nunca en la carretera. Hay también una dimensión específicamente latinoamericana en la historia de estos 10 muscle cars que ningún libro americano sobre el tema menciona, la manera en que llegaron a convertirse en referentes culturales para una generación de mexicanos que nunca los vio circular por ninguna calle del país. La televisión abierta mexicana de los años 70 transmitía películas y series americanas donde el muscle car era el protagonista secundario más consistente, el Dodge Charger de los Duke of Hazzard, el Camaro de las películas de Burt Reynolds, el Challenger de Punto Límite, Cero, construyendo en la imaginación colectiva de una generación una relación emocional con máquinas que en la realidad eran inaccesibles por precio, por distancia y por las regulaciones de importación mexicanas que en esa época prácticamente prohibían la entrada de automóviles de uso privado. Esa relación imaginada, afecto construido a través de una pantalla hacia algo que nunca podría ser propio, es el vínculo más honesto que México tuvo con la era dorada del muscle car americano. Estos 10 muscle cars tienen en común algo que la historia oficial del automóvil americano rara vez menciona directamente. Todos fueron mejores máquinas de lo que sus fabricantes admitieron públicamente. Los números de potencia estaban subvaluados sistemáticamente para evitar sobretasas de seguros. Las pruebas independientes de la época revelaban consistentemente cifras reales entre 10 y 20% superiores a las oficiales. Los fabricantes sabían esto, las aseguradoras lo sabían, los compradores lo sospechaban, y el gobierno americano que firmó la Clean Air Act de 1970 también lo sabía, porque las cifras reales habrían hecho políticamente insostenible cualquier argumento sobre la inevitabilidad de regular motores que los fabricantes declaraban públicamente más modestos de lo que eran. Esa mentira coordinated, subvaluar la potencia para escapar de regulaciones que de todas formas llegaron, fue el último acto de resistencia de una industria que sabía que estaba perdiendo una batalla que no podía ganar. Y en ese acto de resistencia inútil pero honesto en su propia manera, está todo lo que hace memorable a esa era. La certeza de que lo que se estaba fabricando en ese momento específico no iba a volver a fabricarse, y la decisión de hacerlo lo mejor posible antes de que ya no fuera posible hacerlo en absoluto.